Hola, hoy te invito a acompañarme en una nueva aventura, esta vez por el patrimonio ubicado en la ciudad de Carcassonne. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, quédate conmigo y te lo enseño. Para cruzar a la ciudadela de Carcassonne existen varias formas. Nosotros lo haremos por el Pont Vieux, el puente antiguo. El puente nuevo se puede ver al fondo, donde se encuentran esas rocas. Tenemos que seguir por aquí para hacer interesante el recorrido. Con unas vistas maravillosas en las que podemos ver a nuestro lado el puente nuevo y no muy lejos la ciudadela de Carcassonne. Ahora toca entrar y salir por la Porte d'Aude o la puerta de Aude, una de las 4 que existieron originalmente y de las cuales 2 son las que se conservan bastante bien, que son esta y la Porte Narbonnaise. Y hemos llegado a nuestro siguiente objetivo, el Château Comtal o Castillo Condal, creado por los vizcondes de Carcassonne y que es uno de los imperdibles de esta visita. La entrada está coronada de torres anchas, almenas, estos típicos techos de estos castillos medievales. Y iniciamos la visita. Lo más interesante es esta estructura de madera que fue recuperada en la restauración hecha en el siglo XIX para recuperar la ciudadela que había caído en desuso. Aquí tenemos una maqueta hecha por un artesano local de lo que es la ciudadela recuperada hasta llevarla a su estado original, hecha desde el siglo XIX, dentro de la restauración que se hizo. Y hay que decir que este castillo, el Castillo Condal, en su momento fue usado como polvorín por los alemanes en el año 1944 durante su ocupación de Francia. Estamos en el camino de ronda del castillo, que tiene como detalle original que tiene una superficie de madera, desde la cual, como pueden ver, se tiene una excelente vista panorámica, desde la que se podía vigilar todo el contorno. Aquí en la entrada tenemos una barbacana que dejaba un amplio espacio hasta la entrada del castillo. Esto se hacía así para que en el caso hipotético de que los atacantes lograsen penetrar la barbacana, no pudieran protegerse después de los tiros de los ballesteros desde el castillo. Además de preparar una posible salida de los defensores para complementar la defensa.
y seguimos por el curioso camino de ronda del castillo, que da una sensación extraña al pisar los tablones de madera. Esta zona que estamos atravesando ahora mismo forma una ofensiva conocida como Matacán. El Matacán, en un principio, en los siglos XI y XII, estuvo conformado de madera, como estamos viendo ahora mismo. Más adelante se sustituiría por estructuras de piedra, que eran menos vulnerables a el incendio por medio de fuego. En general, Carcassonne se trata de una ciudad con un importante patrimonio arquitectónico y artístico a destacar, del cual están viendo ahora mismo la Ciudadela, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997, y es un lugar que tiene alrededor de 4 millones de visitantes al año. Es el segundo lugar más visitado de Francia después del Mont Saint-Michel. Fue un asentamiento prerromano, ciudad galorromana, plaza fuerte visigoda, también fue parte del imperio musulmán de Al-Ándalus y condado y vizcondado en su momento. Más adelante sería una senescalía real que formaría parte de una guarnición muy importante del ejército real francés, y dicha presencia militar aún permanece hoy en día dentro de la ciudad. Y ahora te invito a acompañarme en el recorrido mientras entramos por una de las 4 puertas que tenía originalmente la ciudad. En este caso, la puerta de Narbona o la Porte Narbonnaise. Vamos a ello. El aspecto actual de la Ciudadela corresponde a la restauración hecha en el siglo XIX, en la que se optó por darle el aspecto que supuestamente tenía la Ciudadela en el siglo XIII, donde fue la época de máximo esplendor. La Ciudadela dispone de un total de 52 torres, en total separada por este pasillo que pueden ver, llamado Lisa, de 20 metros de ancho, en el que hay la muralla más exterior, que fue construida a lo último de la época, y la primera muralla, la original, que data incluso de época galorromana, y en la que se puede ver en algunos puntos de las torres el trazado original, en el que se ve distintas capas de material puestos en distintas épocas, que pueden ser trazadas a lo largo del uso de la arqueología
y la historia. Dentro de las curiosidades históricas de Carcassonne también se encuentra el hecho de el supuesto primer señor feudal, Bellón I, que es un personaje cuya historicidad está discutida, pero que sin embargo algunos aseguran que está emparentado con el inicio del linaje de los Bellónidas, de los cuales estaba emparentado justamente el conde de Barcelona. Se pueden sentir el aire medieval típico de la época de los francos a lo largo de sus murallas, acompañado con pequeños toques de modernidad. Se trata de un lugar que suele estar muy concurrido en casi todas las épocas del año. Sin embargo, en épocas que no sean de temporada alta, normalmente que no sean verano o que haga calor, la ciudad es mucho más visitable y disfrutable, sobre todo en esta parte, y no tanto en la ciudad baja, que es la que veremos más adelante, y que fue la que fue sustituyendo en población a esta en tiempos en que la fortaleza cayó en desuso gracias al Tratado de los Pirineos, en el cual la frontera franco-española fue desplazada 50 kilómetros más al sur, trazándose concretamente en la línea de los Pirineos, que es la que corresponde en la actualidad. Y aquí tenemos un ejemplo de la antigua muralla de la ciudad baja que fue derruida para permitir ventilación después con el tiempo, cuando ya la defensa no era tan necesaria. Aunque hace tiempo que ya la ciudad dejó de ser una plaza fuerte del ejército francés y dejó de estar bajo la tutela del Ministerio de la Defensa, no por ello ha desaparecido la presencia militar, cuyos cuarteles actualmente los ocupa los paracaidistas de la Infantería de Marina. Y justo al frente de la Plaza Charles de Gaulle tenemos la Puerta de los Jacobinos, que forma parte del barrio de la Bastide Saint-Louis, que en la actualidad es conocido comúnmente como la Ciudad Baja, que se fue desarrollando a las faldas de la ciudadela con el paso del tiempo. La Puerta de los Jacobinos fue construida en el año 1779 sobre otra que ya existía previamente en el recinto medieval. Se hizo por el motivo de que la muralla empezó a ser derruida para permitir una mayor sanidad y ventilación dentro de la ciudad baja, motivo por el que se destruyeron las puertas antiguas y solo existe esta como puerta superviviente de todo el recinto que se construyó. En principio existía un blasón con el escudo real que se cree fue destruido en tiempos de la Revolución Francesa, del cual aún mantiene el nombre de Puerta de los Jacobinos, que se supone era el punto de reunión de estos partidarios, de este grupo que existió en tiempos de la Revolución Francesa. Y ahora acompáñame al interior de la ciudad baja mientras te voy contando su historia. Mientras entramos por la Puerta de los Jacobinos y vamos hacia la Place Carnot, te cuento la historia de esta parte de la ciudad. Fue desarrollada por mandato del rey Luis IX, conocido como el rey San Luis, en 1249, por parte del conde de Armagnac, con autorización real. La disposición de las calles y la urbanización es muy distinta de la zona medieval, a la que fue sustituyendo poco a poco a medida que el recinto fortificado fue cayendo en desuso con el tiempo. Empezó a ser la verdadera Carcassonne en su momento, hasta que fue recuperado el casco histórico antiguo del recinto fortificado en el siglo XIX, época en la que se empezó a dar importancia a este tipo de patrimonios y se empezaron a restaurar y a valorar. La Place Carnot, importante centro de reunión y comercial del centro de la actual ciudad de Carcassonne. Es un lugar que, como ven, se encuentra muy frecuentado
lleno de bares, cafeterías, supermercados, tiendas de ropa, en las que destaca por su monumentalidad el recinto en el cual se suele dar conciertos y espectáculos en vivo y la famosa Fuente de Neptuno. Este es un lugar en el cual incluso se llega a celebrar un mercado semanal que suele rodear toda la zona que ven en cuestión. Y no menos importante es la zona del Canal du Midi, el Canal del Mediodía, importante obra hidráulica hecha en época moderna que conecta el Océano Atlántico con el Mediterráneo dentro de Francia y fue una importante vía de comunicación hasta bien entrado el siglo XIX. En la actualidad es una gran atracción turística y cultural de la cual se conserva gran parte de la obra e incluso se puede navegar en embarcaciones deportivas. Se puede organizar tours y dar vueltas en lugares como Carcassonne o todo el lugar por el que se extiende este canal, que fue una importante proeza de la ingeniería para su época, en la que se tuvieron que resolver muchos problemas prácticos para poder construirlo y llevarlo a término. Y bien, esto ha sido todo sobre este recorrido en la ciudad de Carcassonne. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.